Gracias a quienes se están conectando, gracias a quienes están compartiendo. En las últimas horas, el gobierno de Guatemala y el gobierno de los Estados Unidos firmaron este acuerdo relativo a la cooperación para las solicitudes de protección. ¿Qué significa esto? Bajo este acuerdo se requiere que los migrantes, principalmente hondureños y salvadoreños, pero no solo hondureños y salvadoreños, y acoto este punto, que cruzan Guatemala de camino a Estados Unidos para solicitar el asilo, pidan protección en Guatemala, en lugar de hacerlo al llegar a la frontera sur estadounidense. Si llegan a Estados Unidos sin haber aprovechado esa oportunidad, van a ser devueltos a Guatemala, según dijo el secretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Este acuerdo no aplica a los solicitantes de protección que son ciudadanos guatemaltecos o quienes residen habitualmente en Guatemala. Además, seguirán con la posibilidad de pedir asilo político en los Estados Unidos los menores no acompañados. ¿Qué significa este acuerdo? Que cualquier persona de cualquier nacionalidad, exceptuando los guatemaltecos, que crucen por el territorio de Guatemala tras la firma de este acuerdo que se hizo el pasado viernes, usted pasó por el territorio de Guatemala y no pidió el asilo político en Guatemala o comenzó un proceso de asilo político y lo abandonó, y usted llega a la frontera de los Estados Unidos a solicitar el asilo político, usted, según este acuerdo, va a ser devuelto al territorio de Guatemala para que haga la solicitud de su asilo político en este país. Por supuesto, esto ha generado muchísima controversia y ha generado muchísimas opiniones. ¿Por qué? Porque todos dicen, o muchas personas alegan, lo que ya sabemos: Guatemala no es un país seguro, tiene un alto índice de criminalidad, y cómo se va a garantizar que usted pueda estar a salvo en un país con una tasa de criminalidad, con una tasa de homicidios tan alta. Incluso la propia Corte Constitucional de Guatemala ha afirmado en 2 ocasiones no aceptar ser un tercer país seguro. En los últimos días, y después de que el presidente guatemalteco Jimmy Morales suspendiera un viaje a Washington, se esperaba que se firmara este acuerdo que básicamente evita la aplicación de impuestos a las remesas o una tasa de aranceles a todos los productos de ese país exportados hacia los Estados Unidos. El convenio llegó 2 días después de que un juez del Distrito Federal de San Francisco emitiera un fallo preliminar en contra de la regla temporal del presidente Donald Trump, que negaba asilo a los migrantes si estos no lo solicitaban primero en un tercer país. Ya hay diversas organizaciones, fundamentalmente ONG, como Refugee International, que en un comunicado dijo: Guatemala no es un país seguro para refugiados y solicitantes de asilo, y ninguna táctica intimidatoria lo hará seguro. Guatemala ha sido en los últimos años el país centroamericano de donde más migrantes salen en busca de los Estados Unidos. Solo en lo que va de este año 2018, el 19 fiscal, entre octubre del 2018 y junio del 2019, más de 235.600 guatemaltecos han sido aprehendidos, o sea, detenidos por la patrulla fronteriza. Este acuerdo, ¿qué significa? Que si usted, después de que se firmó este acuerdo, pasa por el territorio de Guatemala y no solicita el asilo político en Guatemala, usted, cuando llegue al territorio de los Estados Unidos y solicite el asilo político en el territorio de los Estados Unidos, según y en virtud de este acuerdo firmado el viernes 26 de julio, usted va a ser devuelto al territorio de Guatemala. Esta firma se hizo bajo la mirada muy atenta del presidente Donald Trump y fue firmado en la Casa Blanca entre el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McLennan, y el ministro de Gobernación de la República de Guatemala, Enrique Denjejar. El gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de la República de Guatemala, pues, se pusieron de acuerdo para que toda aquella persona que pase por el territorio de Guatemala y no solicite
el asilo político en Guatemala, no pida protección en Guatemala, en lugar de hacerlo al llegar a la frontera sur de Estados Unidos, pues una vez que llegue a la frontera de los Estados Unidos sin haber hecho la solicitud de protección en Guatemala, pues será devuelto a este país. Definitivamente es una situación bien dura, un duro golpe para quienes cruzan por el territorio de Guatemala en rumbo a los Estados Unidos. Este acuerdo solo exonera, y esto es muy importante porque se los voy a leer aquí. Artículo 4 de este acuerdo que fue firmado, solo exonera, no aplica a los solicitantes de protección que son ciudadanos o nacionales, escuche bien, ciudadanos o nacionales de Guatemala o quienes residen habitualmente en Guatemala. Artículo 4. La responsabilidad de determinar y concluir en su territorio solicitudes de protección va a recaer en los Estados Unidos cuando los Estados Unidos establezcan que esa persona es un menor no acompañado o llegó al territorio de los Estados Unidos con una visa emitida de forma válida u otro documento de admisión válido que no sea de tránsito emitido por los Estados Unidos o sin que los Estados Unidos de América le exigiera obtener una visa. ¿Qué significa esto? Que ahora mismo un menor no acompañado llega a la frontera sur de los Estados Unidos, puede solicitar el asilo político y no va a ser retornado a Guatemala. Usted llegó con un visado válido al territorio de los Estados Unidos, usted entró al territorio de los Estados Unidos, usted puede solicitar este amparo de la solicitud de asilo político. Un panorama bien complicado para quienes decidan ahora mismo cruzar por Guatemala. Sencillo. Ahora mismo usted sale desde Cuba hasta Panamá o desde Cuba hasta Nicaragua y usted decide llegar hacia los Estados Unidos a solicitar su asilo político y cruza por Guatemala. Una vez que usted esté frente a las autoridades migratorias norteamericanas y estas autoridades migratorias le digan, ¿usted pasó por el territorio de Guatemala? Sí, pasé por el territorio de Guatemala. ¿Solicitó el asilo político en Guatemala? No, no lo solicité. Usted puede ser retornado a ese territorio. Para quienes no aplica, por ejemplo, usted salió de Cuba a México con un visado. Evidentemente usted no cruzó por el territorio de Guatemala. Usted se fue, cubano que está ahora mismo en Chile, cubano que está ahora mismo en Uruguay, una persona, un colombiano, un venezolano, voló directamente hasta México. Usted no cruzó Guatemala, con lo cual este acuerdo no aplica para usted. Si tiene duda, si tiene comentario, hágamelo saber. Por supuesto, aquí están mis redes sociales. Estamos muy pendientes de este acuerdo que, reitero, fue firmado el viernes 26 de julio. No tiene y no se va a aplicar de manera retroactiva. Es decir, si usted cruzó por Guatemala el día 25 de julio o el día 23 o en el mes de junio, este acuerdo no aplica para usted porque no se hace de manera retroactiva. Así que vamos a seguir pendientes de lo que pueda pasar en este punto.